El cantautor americano cristiano de nombre Don Francisco, que no es el mismo Don Francisco, en 1996 escribió una canción muy hermosa que se titula He's Alive, Él está vivo. Es una canción cuya letra está escrita desde el punto de vista del apóstol Pedro, luego de que Jesús resucitara, pero antes de que él viera a Jesús. Y leo la letra, dice así: de vuelta dentro de la casa, toda mi culpabilidad y angustia regresó. Todo lo que yo le había prometido solo aumentaba mi vergüenza. Y cuando llegó el momento, lo que hice fue negar su nombre. Aunque él estuviera vivo, ya no sería lo mismo. Pero de repente el aire se llenó de un extraño y dulce perfume. Vino la luz y disipó las sombras. Jesús estaba parado delante de mí con sus brazos bien abiertos. Y caí sobre mis rodillas y me eché a llorar. Me levantó a mis pies y lo miré a los ojos. El amor brillaba de él como la luz del sol. Mi culpabilidad y mi confusión desaparecieron dulcemente, y cada temor que yo tenía se convirtió en dulce paz. Y entonces el coro dice: Él vive, Él vive, Él vive y yo estoy perdonado y las puertas del cielo están abiertas ampliamente para mí. Esta canción habla acerca de la lucha que tiene el cristiano contra el pecado y habla de la gracia infinita de un Dios de amor. Amén. Y ese es el tema que vamos a estudiar hoy. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras? Él vive. Él vive. No hay nada más que decir. Y las puertas del cielo están abiertas ampliamente para nosotros. Hasta para Johnny. Para todos. Oremos. Gracias, Señor, porque Jesús vive, porque Jesús abre las puertas de par en par, porque en Él tenemos relación eterna contigo. En su nombre oramos. Amén. 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 Comenzamos el estudio de hoy siguiendo los argumentos de Pablo, que ya ha explicado acerca del carácter pecaminoso del ser humano caído, ha hablado de la gracia justificadora de Dios, ha hablado de los beneficios de la justificación y ahora va a hablar acerca de las obligaciones del creyente. Leamos el siguiente pasaje. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Bien, Johnny, aquí tenemos un pasaje bastante confuso. Habla algo así acerca de que habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Temas complejos que él discute, pero la última línea en este versículo dice que todo esa salvación, esa justificación es a fin de que llevemos fruto para Dios. Y eso sí es fácil entenderlo. Y los frutos que vienen para Dios no son motivados por nuestra relación con la ley, son sembrados por Cristo en nuestros corazones, porque Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ese es el mensaje de buena noticia. Sí. Entonces, eso que estamos viendo allí, a fin de que llevemos fruto para Dios, es una misión. Sí. Es una misión. Todo el que cree nace en el reino de los cielos como misionero. Tenemos una misión. Tú y yo tenemos una misión. La tuya es diferente a la mía, pero ambos tenemos la misión que Cristo nos ha dado. Y esa misión es la de hacer buenas obras. Johnny, la iglesia no es un club. No. La iglesia no es un lugar de entretenimiento. La iglesia no es un lugar para pasarla bien. Es sencillamente la reunión de los salvados para ponernos de acuerdo cómo vamos a servir a Dios y cómo vamos a hacer buenas obras. Amén. Esa es otra forma de mirarlo. Esa definición está perfecta, Rafael. Entonces vamos a hablar un poquito más acerca de este tema de las buenas obras. Vamos a ir a Efesios para ver qué dice Pablo allí.
Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Johnny, hay una cosa que nos brinca de este versículo y es la intención de Dios. Es como que hay un propósito allí. Si somos hechos por Dios, somos rescatados del mal, somos sacados de la hoguera, es con un propósito. Y ese propósito es hacer buenas obras. Y ahí dice algo, Dios preparó de antemano. ¿Qué querrá decir eso? Pues lo mismo de Filipenses que hemos leído ya varias veces. Él es el que lo hace. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Y esto es una bendición especial porque no depende de mí. Los versos anteriores, los versos 8 y 9, que no tenemos y no vamos a leer, hablan de la justificación por la fe. Y el verso 10 nos dice que tanto Dios es responsable de la justificación por la fe en Jesús, como es responsable de las buenas obras que vienen después de aceptar la justificación. Él es responsable del paquete entero. Él me da el deseo de ser salvo, Él me da la salvación y Él me da los frutos que vienen después. Lo que me toca a mí es así, echarme para atrás y reposar en Él, y eso es obrar. Obrar es reposar en sábado. Estoy en Dios, Él lo hace en mí. Eso es difícil de entender, Rafael. Pero así es como es. Se obra no obrando, reposando. Bueno, pero entonces lo que estamos viendo aquí es que este es un tema de gran importancia en el Nuevo Testamento, Johnny, porque desde el mismo Sermón del Monte ya Jesús empezó a dar instrucciones acerca de las buenas obras. Correcto. Él le dijo a las personas, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Y el significado de todo eso es sencillamente que la función que nosotros tenemos es una función de hacer el bien en nuestro entorno. Y vamos a seguir estudiando este tema, pero vamos a ir entonces al siguiente pasaje para ver cómo lo pone en el libro de Tito, en la carta de Tito. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Rafael, aquí está claro que la motivación del plan de la salvación no es simplemente la glotonería espiritual para que nos gocemos en tener la verdad, en conocer a Dios y en ser salvos. Todo tiene un propósito de servicio, porque la economía universal que Dios ha creado es para servir. Las hojas cuando caen nutren la tierra. Nosotros, todos los animales sirven unos a otros, se los comen unos, se los comen otros, y aun cuando nos morimos regresamos como las hojas, devolvemos los nutrientes a la tierra. Nada en este planeta ha sido hecho para sí mismo. Y así somos los seres humanos por diseño. Pero el egoísta corazón humano a veces se aparta del propósito de Dios. Y por eso es que somos llamados a no hacerlo así. La Escritura tiene como propósito resucitar la economía de Dios en nosotros. Sí. Bueno, y lo que dice el pasaje, que el deseo de Cristo es tan grande que se entregó a sí mismo para poder purificar un pueblo que sea celoso de buenas obras. Esa palabra celoso es una palabra que nos indica mucho, Johnny. Lo que yo veo ahí es la transformación que debe haber en nosotros, que nosotros asumamos por cuenta propia, sin que nos estén empujando el deseo de hacer buenas obras, el buscar las oportunidades de hacer buenas obras, el estar pendiente de qué más podemos hacer para servir en nuestro entorno y cumplir el propósito de Dios, que está también bien claro, bien clarificado en el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver cómo lo puso Jesús en el capítulo 15 de Juan. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Esas son las buenas obras. Porque separados de mí nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, Johnny, el interés de Cristo es
que estemos conectados con Él. Sí, porque esos frutos, Rafael, que trae la rama no tienen ningún mérito. El único mérito de la rama es quedarse pegado del tronco. Y le nacen todas las uvas, pero la rama no hizo nada. El que hizo fue el tronco sacando los nutrientes y las hojas volviendo el sol en nutrientes, y de ahí vienen los frutos a nosotros. No es producto mío. Sí. Entonces, pero fíjate que hay una consecuencia de las buenas obras, y es que Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre. Esas cosas resultan en la alabanza a Dios. Amén. Porque Dios es el que toma al caníbal y lo convierte en un predicador del Evangelio. En una persona que antes era enemigo de los misioneros, representaba un peligro para los extraños, ahora es un amigo, ahora es alguien que habla del amor de Dios y refleja el poder de Dios que tiene para transformar los corazones humanos. Las buenas obras glorifican a Dios porque Dios toma al que roba, a la persona en cuya mente el robo es justificado, y lo transforma en ser una persona que respeta los bienes ajenos. Y eso no ocurre por coincidencia, Johnny. Eso no ocurre porque el ser humano de repente experimenta una transformación como si se fracturó una pierna en un accidente. Eso viene por el efecto de Dios y el mensaje de Dios, el sacrificio de Cristo, la influencia del Espíritu Santo. Y cuando nosotros, que en otro tiempo éramos, etcétera, etcétera, cosas malas, ahora hacemos obras buenas, entonces la gente glorifica a Dios. ¿Tú alguna vez te ha tocado que algún cajero en algún banco o en algún supermercado te ha dado de más, el vuelto de más? Sí, me ha pasado. Y entonces tú cuentas y le dices, mira, me diste $10 de más. Y se quedan así espantados. Cierto. Se quedan agradecidos. Ese es el poder del Evangelio. Amén. ¿Sí? Y es glorificado Dios cuando tenemos la oportunidad de beneficiar al otro, sin beneficio para nosotros. Los ángeles alaban a Dios y se da testimonio en contra del enemigo, que lo que procura es el egoísmo. Sí, y entonces, Johnny, otro punto de vista, que dentro del contexto del conflicto de los siglos, donde Satanás ha acusado a Dios de injusticia, Cierto. donde Satanás ha acusado a Dios de impedir la felicidad humana con sus leyes y tantas otras cosas. Entonces, el hecho de que nosotros, siendo conversos, hijos de Dios, hagamos buenas obras, le dice al universo entero que el mentiroso es el diablo. Eso es así. Como es su nombre. Y que Dios es el bueno, Dios es el justo, el santo, el que nos ha encontrado en el mal y nos ha transformado para el bien. Ese es uno de los propósitos que el Nuevo Testamento, que Jesús nos enseñó para hacer el bien. Vamos a ir al siguiente pasaje en Corintios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Un par de cosas, Johnny. Número uno, poderoso es Dios. Aquí como que se nos está diciendo que las buenas obras no nacen de nosotros. Vienen de Dios. Eso. Vienen de Dios. Todo es de Dios. Él es el que pone el querer como el hacer. Él produjo las buenas obras de antemano. Él es el que nos empuja, nos guía y produce. Lo interesante, Rafael, es que la mejor metáfora de la manera de salvación es el sábado, un día de reposo, donde lo que nos toca es reposar. Y Hebreos, el capítulo 4, así lo presenta, que el sábado es el símbolo mejor del modelo de la salvación. Y Dios es el que hace todo. Y a nosotros lo que nos toca es reposar en Él. El problema es que el ser humano no quiere reposar. El ser humano quiere estar en control. El ser humano quiere recibir el crédito. El ser humano no acepta de regalo nada. Quiere pagarlo. Y se produce su propio veneno y lo que lo lleva a la perdición. Si tú puedes confiar en Dios y reposar en Él, tenemos buenas obras. Sí.
Ahora, el pasaje nos dice a nosotros que abundemos para toda buena obra. Johnny, aquí hay una jerarquía. La Sí. palabra toda habla de una jerarquía Cierto. inexistente. Mm. En otras palabras, a lo que quiero llegar con esa contradicción es una jerarquía inexistente, es que toda buena obra quiere Dios. Dios no está interesado en que construyamos hospitales para sanar a miles y a cientos. Dios está interesado en que hagamos buenas obras, hasta las cosas más pequeñas, hasta las cosas que parecen insignificantes, esas cosas Dios las ama. Pero le gustan los hospitales también. Sí le gustan los hospitales, pero Pero no lo tienen jerarquía. el contraste es que casi ninguno de nosotros puede construir un hospital. No. Requiere personas en puestos muy, muy escasos, puestos claves muy escasos. O con muchos recursos. Yo quisiera poder construir un hospital, pero yo no puedo. Pero yo sí puedo ayudar a personas a mi nivel. Yo puedo recibir personas en mi casa para ayudarlos. Y existe un hospital, porque tu casa, el hospital se originó en la Edad Media como un lugar de reposo para los transeúntes. Sí. Yo sí puedo encontrar a una persona que está desanimada y escuchar sus problemas. Y aunque yo no sepa decir algo mágico que les cambie, por lo menos estoy escuchando y mostrando el interés de Dios en ellos. Puedo ofrecer oración. Eso es más que mágico, Rafael, porque produce cambios que parecen mágicos al que no tiene fe, y el que tiene fe sabe que son los productos de Dios. Y entonces a lo que yo quiero llegar, Johnny, es que tantas personas en la iglesia que tal vez se puedan sentir que yo no puedo hacer un hospital, yo no puedo ser misionero, yo no puedo cantar himnos hermosos, yo no puedo predicar campañas evangelísticas, yo no tengo dinero para financiar grandes cosas, pero yo puedo invitar a alguien a mi casa a almorzar. Amén. Yo puedo sencillamente darle una sonrisa a una persona y una bienvenida a la iglesia. Todas esas cosas las quiere Dios. No hay jerarquía. Todo es agradable a Dios cuando estamos honrando a su nombre, lo estamos glorificando a Él y estamos mostrando su amor y su gracia a través de cosas pequeñas. No son insignificantes. Todo eso es valioso. Ahora vamos a avanzar al siguiente tema, al siguiente pasaje en Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, Johnny, aquí está el papel de la inspiración de las Escrituras. Nosotros sabemos que las Escrituras son una inspiración para nosotros, pero ¿en qué sentido nos inspira la Biblia para las buenas obras? Al nosotros leer la palabra de Dios, la Biblia, el poder del Espíritu Santo que la inspiró y la reveló está presente. Y en la iluminación de nosotros leer la inspiración y revelación de Dios, el Espíritu Santo transforma nuestras vidas, nos cambia, nos reprograma. En psicología y las intervenciones terapéuticas hay una psicología que se llama psicología cognoscitiva, intervenciones cognoscitivas, que hablan de reprogramar. Pues la Biblia es la mejor teoría, la mejor teología para psicología cognoscitiva terapéutica. Cuando leemos lo que hizo Jesús, transforma los deseos de nuestro corazón y ya no nos atrae el mal. Y cuando leemos la historia de Jesús y lo que nos enseña la Biblia de la creación, Rafael, ya no queremos hacer el mal, queremos hacer el bien a otros e imitar lo que dice allí. Es una inspiración, ¿verdad? Amén, y transforma. Ahora vamos a ver otro aspecto de las buenas obras que nos dice el apóstol Pedro. Mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Johnny, aquí hay un mensaje muy interesante y es el tema de que el mundo nos está viendo. Tal vez el mundo no quiera escuchar
acerca de la hermosura de la santidad, ni quiera oír de las virtudes de Cristo. Tal vez el mundo odie el mensaje del cristianismo porque se sienten condenados en su estado de vivir. Pero lo que el mundo no puede dejar de percibir es el testimonio de una persona que antes era ladrona y ahora no lo es. De una persona que antes era egoísta y de mal carácter, pero que ahora es amable y es respetuosa. En otras palabras, el mundo está viendo nuestras obras, ¿y qué ven en esas obras? O ven la glorificación del nombre de Cristo, o ven el egoísmo de Satanás. Y nosotros, ese es el conflicto de los siglos. Nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón se dedica 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, el conflicto de los siglos. Nosotros estamos o representando a Dios o siguiendo al enemigo. Esas buenas obras son las que Dios busca para glorificar su nombre, para mostrarle al universo que Jesús nos redimió. Rafael, es un conflicto, es una cosa más que el Star Wars y que las guerras intergalácticas de la fantasía. Sí. Esta es una guerra intergaláctica de la verdad. De la realidad, sí. Realidades espirituales. Bien, entonces cuando Pablo dice que nosotros hemos muerto a través del cuerpo de Cristo a la ley para que hagamos buenas obras, él está, todo este tema que hemos desarrollado está incluido en eso, el significado de las buenas obras. Y el Nuevo Testamento enseña, y el Antiguo Testamento enseña muchísimo. Hay que estudiar completamente el tema más a fondo de las buenas obras. Pero entonces continúan los argumentos de Pablo en cuanto a la ley y la conversión. Vamos a leer aquí. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, Johnny, aquí vamos al tema que Pablo ha estado desarrollando, que es el tema de que todos somos pecadores. El tema de que, el segundo tema que ha presentado en este libro es que somos justificados abundantemente por la gracia de Dios. El tema de que Dios nos ha llamado a las buenas obras. Pero entonces está también el tema de que a pesar de todo esto, de que hemos recibido el don del Espíritu Santo, hemos sido adoptados, hay una realidad innegable en el ser humano y es lo que él llama, yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Bueno, esto Pablo lo está diciendo en el contexto dualista del Imperio Romano y tomar la carne como algo malo, pero esa carne es la que creó Dios. Lo que él está hablando no es de la carne como carne, él está hablando de la carne como metáfora para las tendencias hacia el mal. Y lo tenemos claro cuando leemos en Gálatas y en Romanos la lista de los dones del Espíritu y de los dones de la carne. Porque no hablan nada acerca de... Los dos salen de la carne. Las dos listas salen de la experiencia corporal, de la experiencia física. No hay un lugar en nosotros que es el Espíritu y un lugar que es la carne. Las dos cosas son en el cerebro, que es una materia gris, que es física. Los adventistas del séptimo día entendemos claramente lo que dice la Biblia, que somos fisicalistas, somos monistas. No creemos en dualismo, que el espíritu por un lado está pululando fuera de nosotros y puede salirse del cuerpo y es lo bueno, y la carne es lo malo. Pero Pablo está predicando en el contexto greco-romano que era dualista, y para llevarles el evangelio, él lo contextualiza a eso, y por eso habla de esa manera. Ok, entonces él sigue desarrollando este tema de la carne, o sea, de la pecaminosidad que existe en él por ser un ser caído que ahora está convertido a Dios, y esto es lo que él dice. Versículo 15. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto. Eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Johnny, entonces él está hablando aquí que en su ser hay una tensión. Hay una tensión porque él ha sido rescatado de la vana manera de vivir, del mundo.
Y entonces empieza Dios a implantar en su corazón el reino de los cielos. Empieza a traer a Pablo, a ti y a mí, a la conversión, a las buenas obras, a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Pero esa naturaleza vieja caída está allí. Cuando Dios nos rescató del mundo, no nos transformó instantáneamente, no quitó el cuerpo viejo para hacernos en un cuerpo glorioso nuevo, sino que comenzó a transformarnos de gloria en gloria, o sea, de pecado en pecado, a la mejora. Y entonces Pablo está expresando ahí que él tiene ese conflicto, esa tensión adentro, en que él quiere hacer el bien, porque se siente atraído hacia la hermosura de la santidad, hacia el bien. Pero el pecado a veces, la tentación y esa herencia de pecado, siempre lo está jalando hacia el mal. Y vuelve entonces a tomarse en Pablo este dualismo, porque él entonces toma el mundo como el símbolo del lugar donde la inmoralidad impera. Pero Jesús lo hizo claro. Juan 17, verso 15. No ruego que los quites del mundo. Y Pablo dice, sácalos del mundo, porque están usando la palabra de dos maneras diferentes. Jesús la está usando fisicalistamente, monistamente, y Pablo la está usando dualistamente. Para Pablo, mundo es el pecado y lo espiritual es de Dios. Para Jesús, el mundo es la creación de Dios y Dios dice claramente, no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El mal es lo malo, no el mundo. Correcto. Ahora vamos a leer los siguientes versículos en el argumento de Pablo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Bueno, Johnny, por esto es que Jesús dice, separados de mí nada podéis hacer. Por eso es que la Escritura siempre nos estimula, nos anima a que pongamos nuestra mente en las cosas de Dios, a que busquemos al Señor, a que leamos las Escrituras, a que resistamos la tentación en oración. Por esa tensión, Pablo nos da a entender que el ser humano en esa tensión va a pecar. Es normal que el cristiano peque. No es que sea bueno, sino que es normal porque estamos en esta lucha contra esta naturaleza caída, transformándola en una naturaleza divina. Y quería leer el último versículo, donde Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, expresando esa angustia del ser humano que solos no podemos y que necesitamos, Johnny, la obra de Dios en nuestros corazones. Pero tenemos que terminar. O sea que la respuesta a quién me librará es Dios. Gloria sea su nombre. Jesús. Gracias, queridos hermanos, por acompañarnos. Muchas Dios gracias. les bendiga mucho.